Buenos días, mi nombre es Angélica Alberto, soy estudiante de la UNAT. Actualmente estoy estudiando una especialización de biotecnología agroambiental con opción de grado. Para esta fase vamos a desarrollar lo que es un Canvas que va desarrollada encaminada a una propuesta. La propuesta de acá se trata sobre significar el proceso del compostaje mediante láminas pedagógicas en las instituciones educativas en los grados de bachillerato de Colombia del 2020. ¿Qué queremos decir? Que sabemos que para llegar a la educación de los jóvenes, una manera como más fácil de llegar a ello es mediante la observación, es decir, que vamos a elaborar láminas pedagógicas de acuerdo a la información que ellos investiguen, a los antecedentes, ya sean tesis, libros científicos, entre otros como revistas, periódicos y otros proyectos. La empatía. Primero, una, que hay un aumento de los residuos sólidos en Colombia, principalmente en las grandes ciudades. Otra es que hay áreas boscosas que están siendo afectadas. La definición, porque es importante. Esta es importante porque creamos conciencia ciudadana del cuidado del medio ambiente, es decir, que desde la juventud, que es donde es la que va creciendo, la que va ayudando a que este país vaya creciendo, va ayudando como que a tener importancia. Una, se crea un hábito de reciclar y separar de los residuos desde las instituciones educativas, como va para bachillerato, pero partiendo de eso, con el tiempo puede volverse más también para los pequeñitos, que serían los grados más bajos, los grados de preescolar, la primaria. Otra, ideación. Hay una articulación de todos los establecimientos educativos de acá de Colombia, porque queremos que todos los establecimientos educativos vean la importancia de estos tipos de proyectos. ¿Cómo los creamos? Vamos a articularlos mediante los PRAE, que los PRAE vienen siendo los proyectos que van encaminados al medio ambiente, donde vamos a desarrollar estos tipos de esta materia, donde se va a presentar láminas de que el estudiante por medio de gráfica, por medio de imágenes, va a ver cómo es el proceso de la separación de los residuos, de cómo es el proceso de elaboración hasta la fase final. Y por último, cómo funciona. Hay una recuperación de reciclaje de los residuos naturales, hay mejoramiento de las propiedades de los suelos. Continuemos. Concepto. ¿Quiénes van a ser nuestros usuarios? Las instituciones educativas, los pequeños productores agrícolas, la familia, a las arroceras. Aquí colocamos como por ejemplo Fonseca. También pueden ser otras fincas como de flores, otros tipos de cultivos de acuerdo a la región donde nos encontremos localizados en el país, teniendo en cuenta los climas cálidos, templado, frío. La necesidad, la importancia es porque es que hay un desconocimiento de los residuos sólidos por las familias aquí en Colombia, tanto como en las zonas urbanas y rurales. Entonces, ¿qué queremos? Transversalizar los proyectos por medio del PRAE, las cuales son unos proyectos transversales donde vamos a impartir de que los niños aprendan a reutilizar, y el concepto y la importancia el de que esto ayuda a mitigar un impacto ambiental. La causa, ¿quién lo causa? En la elaboración de los proyectos transversales, algunas instituciones educativas no lo priorizan, es decir, que a veces esos proyectos están ahí. El Ministerio de Educación Nacional dice, bueno, las instituciones deben de incumplir con esto, pero hay que ver si las instituciones lo ven como una prioridad. Otra, los cubrimientos de las empresas de aseo del país no cubren su totalidad. Eso sabemos porque al haber una mayor población, al haber lugares de difícil acceso, es difícil, por ejemplo, que se cubra en su totalidad la recolección de basura, y sobre todo que no hay un buen manejo, no hay una clasificación, no hay una disposición final de estos residuos. No hay una separación de las fuentes, es decir, que desde los hogares
no hacen la clasificación, y otra es que hay un alto consumo de alimentos por hogares. ¿Cómo podríamos? Una, minimizar el aumento de los residuos sólidos de los residuos de manera pedagógica en los hogares. Continuemos. Vigilancia estratégica, la planeación. El tema es el compostaje como práctica pedagógica. El subtema es el compostaje y ahí se desglosan los subtemas, que es la importancia del compostaje. Láminas pedagógicas, ahí serían recursos visuales, que es lo que necesitamos para llegar a los estudiantes. El otro subtema es residuos sólidos y aquí sería la clasificación de esos residuos. Búsqueda y captación. Operadores de booleanos a utilizar son ADN, OR y NOT. Combinaciones de palabras de ¿cómo de qué manera lo podemos conseguir rápido? Por ejemplo, el compost en láminas pedagógicas. Autores, es decir, estas son una búsqueda de esas aplicaciones donde vamos a obtener la información. Análisis de la información. El compostaje tiene una función de convertir los residuos orgánicos en fertilizantes orgánicos, los cuales nos sirven para el abono de esos cultivos. Otro es el concepto de las láminas, que nos sirven como apoyo visual, motivador a los aprendizajes de los contenidos que vamos a trabajar, para guiar a los estudiantes dentro de los componentes. ¿Qué se descubrió? Descubrimos que el compostaje permite corregir los problemas nutricionales en los suelos de algunos elementos esenciales, ya sea mayor o menor. ¿Qué se conoció de las láminas? Las láminas pedagógicas ayudan a que los estudiantes se interesen más por las clases didácticas, es decir, que las clases dictadas a veces provocan que los niños se duerman o haya desinterés por parte de ellos porque no lo ven dinámico. Y también acá porque ellos interactúan más mediante la observación. ¿Cómo aporta la solución de la problemática? Es una manera pedagógica de llegar a los estudiantes y más, que es donde la educación formal, donde se crea conciencia por lo que el medio ambiente es un conjunto de la casa. ¿Qué queremos con esto? Como en un proyecto anterior que presentamos en la fase 3, hablamos de cómo el proceso de elaboración del compostaje. Aquí en esta segunda fase lo que vamos a hacer es cómo, de qué manera pedagógica, ya teniendo ya ese compostaje, podemos incentivar a la educación formal aquí en los establecimientos educativos del país. Continuemos. La contextualización. Transformación de los residuos sólidos orgánicos en abonos orgánicos a través del compostaje. La deseabilidad, vincular las instituciones educativas al proceso de elaboración del compostaje, una como una práctica de actividad agrícola donde los estudiantes se interesen. Otra que como hemos dicho, incluir los proyectos transversales en el proceso de elaboración del compostaje. Otra viabilidad es crear otros tipos de abonos con los residuos según el tipo de cultivo, de acuerdo al lugar donde estemos en Colombia. Y lo otro es que la deseabilidad es implementar proyectos agropecuarios mediante los recursos de gratuidad, para que el gobierno asigne recursos y de esa manera las escuelas se interesen más. Factibilidad. Una es mitigar el impacto ambiental por la contaminación de los residuos sólidos orgánicos, que las instituciones educativas vean la producción del abono orgánico como una alternativa pedagógica y económica, que el compostaje doméstico es una gran herramienta de educación ambiental y participación ciudadana. Continuemos. Modelo de negocio. Las alianzas en otros van a ser pequeños productores, el ICA, Corpo Guajira, Interaseo, UMATAS, otras entidades de acuerdo a las que estén en cada departamento. Actividades son semanas culturales, que es la cual se desarrollan dentro de los establecimientos educativos, las redes sociales, ferias agropecuarias. La propuesta de valores sería producción de abonos orgánicos a base de residuos sólidos por los estudiantes, teniendo en cuenta que vamos a tener en cuenta las necesidades de los establecimientos como autosostenimiento del proyecto, y también va designado para aquellos estudiantes que lo requieran. Relación directamente con el cliente. Segmentos serían para las fincas agropecuarias, personas naturales, floristería, tiendas agrícolas. Canal de distribución sería venta del cliente por redes sociales directas, distribución en carro. Recursos, talentos son talento humano, ingeniero agrónomo, residuos sólidos, láminas pedagógicas. Y estructura de costo, insumos, logística, gastos de operación, y flujos de ingresos es la venta de los abonos orgánicos. Descripción. Acabamos crear material didáctico para socializar a las instituciones educativas sobre la importancia del compostaje como práctica ambiental. Vamos a crear una matriz de recolección documental. Aquí descripción técnica, el paso a paso sería análisis de los antecedentes del compostaje en otros establecimientos.
mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes de establecimientos serán de enfoque, es aplicable el diseño exploratorio secuencial, ya que aplica una fase inicial de recolección, y vamos a crear una herramienta pedagógica, y esta herramienta se va a llamar Eduquemos y Enseñemos a la Protección del Medio Ambiente. ¿Qué pasa? Esta estrategia va a tener que, va a haber una observación de tipo de educación que se marca en la actividad. Hay una estrategia de educación ambiental, que es una acción pedagógica. Vamos a tener en cuenta los rangos de edades que se va a aplicar, los materiales a trabajar, la duración del tiempo, la técnica que vamos a llevar son las láminas, por ejemplo. Antes de eso, otras como un canvas, un animal, que era un poto. La problemática que vamos a observar mediante el proceso de la elaboración de esto. Características del prototipo. Serán unas láminas pedagógicas diseñadas por los estudiantes de bachillerato de los grados de octavo hasta 11. Esta tendrá en cuenta todos los paso a paso de la clasificación de los residuos sólidos y el proceso de elaboración de los abonos, mostrando la fase inicial hasta la final. Plan de prueba y aceptación. Descripción detallada de la prueba. Se toma una muestra de 500 gramos, que se explicó en la fase anterior. ¿Qué se hace? Se obtienen los resultados, que se prosigue el diseño de las láminas pedagógicas. Teniendo ya esos resultados, se impresa, se expone a las instituciones educativas mostrando así los resultados. La función es, al tener los resultados, las cuales son satisfactorias, se procede a realizar una ficha técnica. Dinamizamos la importancia de los residuos sólidos orgánicos generados por las familias colombianas, que sirvan como una práctica pedagógica, y como resultado para poder aceptar teniendo en cuenta que deba de cumplir con las propiedades físicas para la venta, propiedades químicas. Otra es que hay una apropiación del tema de un 85% de la población estudiantil en las instituciones educativas del país, y que el 95% culmina las actividades trazadas de este proyecto. Muchas gracias. Le habló Angélica Alberto Guerra. La vaina esa más rápido.